tú me diste esta idea antes de iniciar la entrevista, que la iba a hacer después esta pregunta, pero ahora que estamos hablando de la universidad, ¿qué opinas, qué opinión tienes con respecto a la universidad y si crees que es necesario 100% ir a la universidad para ser un desarrollador? Sí, bueno, creo que es una buena pregunta. Creo que, bueno, en la discusión que yo he visto en el internet sobre el tema, creo que mucha gente habla mal sobre la universidad. Y bueno, técnicamente no, para responder la pregunta directamente, no necesitas la universidad para ser programador o conseguir trabajo y nada de eso. Pero yo creo que la universidad me dio muchas ventajas a mí, am, personalmente, porque, bueno, aparte de lo que aprendí sobre la programación y la seguridad en la universidad, fue un buen lugar para que yo me desarrollara personalmente, porque antes de la universidad yo era una persona muy tímida, no tenía muchos amigos, y la universidad me dio la oportunidad de como vivir la vida esencialmente, Sí, eh, crecer personalmente y convertirme en un mejor ser humano esencialmente. Así que aparte de las cosas técnicas que uno aprende en la universidad, creo que para mí personalmente fue una buena oportunidad para mi desarrollo personal. Y cuando hablamos sobre el tema de la programación, bueno, para ser honesto, yo creo que las clases de programación que tomé no fueron buenas. Y no sé si era por los profesores que tenía o, o porque así son las cosas en la universidad, pero creo que si no fuera por yo si no hubiera tenido la iniciativa. la iniciativa que ya tenía años programando antes de entrar a la universidad, no, yo hubiera tenido, no hubiera sido tan fácil, porque yo creo que en la universidad no nos enfocábamos en aplicar los conceptos que estamos aprendiendo. Era como mucha teoría, cuando vamos sobre la programación era mucha teoría y no muchos proyectos. Y la mejor manera que yo aprendo es creando proyectos. Y Sí, así fue que yo aprendí a programar, creando los videojuegos y aplicando los conceptos de la programación. Y yo creo que no había mucho de eso en la universidad. sí. Pero, Ujú. pero las clases que tomé de seguridad creo que fueron muy buenas. Y yo no hubiera estado en el lugar que estoy hoy sin la universidad. Hubiera tenido una ruta muy diferente. Así que Mm. bueno, yo diría que no necesitas la universidad, pero no, tampoco no debes descontar las ventajas que puedes tener con la universidad. Sí, es que yo estoy completamente de acuerdo que, o sea, es que uno está en ese punto a los 17, 18 años, está en un punto en el que le falta mucho desarrollarse como persona. Pues si tienes la madurez suficiente para decir, ok, puedo estudiar por mi cuenta y puedo hacer las cosas por mi cuenta, pues, o sea, tú lo puedes aprender. Pero a veces, muchas veces, a los 17, 18 años todavía eres una persona muy irresponsable que no tiene una visión más grande del mundo. De hecho, el otro día estaba viendo que el cerebro se termina de desarrollar por completo hasta los 25 años y a los 18 años eres, sigues siendo un niño, ¿no? Entonces, tú dirías que si alguien estuviera interesado en la programación, pues le dirías eso, que no es completamente necesario, pero a ti te ayudó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que también depende del punto de cada persona. Es que dar un consejo así es como un consejo muy general sin saber como que en qué punto de la vida está cierta persona. Hay personas que dicen con 28 años, dicen, ah, no, me está interesando este sector, quiero aprender por mi cuenta, pero tengo hijos, no sé qué, como que todo el mundo está en una situación completamente diferente. Entonces es difícil dar ese tipo de consejos. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, como dije, para mí personalmente la universidad probablemente fue la mejor ruta para mi vida, pero yo no puedo decirlo para otras personas. Tienes que tomar la decisión tú mismo, tienes que tomarte la decisión. Si, como tú dijiste, si tú tienes la madurez para saber que tienes que aprender para conseguir trabajo, probablemente no necesitas la universidad. Hmm. Pero cuando yo estaba programando, como de forma autodidacta, por decirlo así, yo solo estaba haciendo las cosas que eran divertidas para mí y no estaba Hmm. necesariamente pensando, oh, cómo voy a conseguir trabajo, cuáles son las habilidades que buscan las empresas y las tecnologías que buscan las empresas. Y no fue hasta que fui a la universidad y tuve mi primer como internship o mi primer trabajo, fue donde vi las cosas que tenía que aprender que buscan las empresas.
Y antes de eso yo solo estaba programando por programar. Bueno, ¿cómo te ves cuando estabas recién iniciando con 18 años y ahorita? ¿Cuál crees que ha sido como que la diferencia? ¿Crees que tu enfoque ha cambiado mucho? ¿O crees que es madurez? ¿O crees que es solo experiencia? ¿Cómo crees que ha cambiado esa mentalidad? Creo que es todo. Creo que soy una persona totalmente diferente Hmm. porque, bueno, la vida pasa entre los 18 y los 26 años que tengo ahora. Y del lado personal, totalmente diferente. Y del lado técnico, obviamente, creo que las habilidades que aprendí han sido menos sobre lo que yo creo que es divertido y más sobre lo que las empresas quieren ver de un desarrollador. Entonces, ¿tú opinas que la mejor forma de aprender es haciendo proyectos por tu cuenta o crees que es consiguiendo un trabajo como desarrollador? ¿Cómo crees que aprendes más? Yo creo que para aprender a programar puedes hacerlo de forma autodidacta o de tu propia, sin conseguir trabajo, puedes hacer proyectos y puedes aprender a programar así, pero para aprender a ser ingeniero de software, creo que tienes que trabajar en una empresa esencialmente, en un proyecto con varias personas, porque sí creo que hay una diferencia entre la programación y el desarrollo de software. Yo lo que opino con respecto a eso es que como que a veces, pues tú haces tus propios proyectos y eso y funcionan, pero tú no tienes ni idea si estás haciendo como que las mejores prácticas que se ven en la industria, ¿no? Como que tú solo estás armando algo, pero no estás seguro si la estructura está bien, si todo está seguro. O sea, es un montón de cosas que uno no piensa cuando está haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Sí, bueno, hay un buen libro de Google que ellos escribieron sobre la ingeniería de software y las prácticas que ellos usan en Google. Y ellos tienen un capítulo donde hablan sobre la diferencia entre la programación y la ingeniería de software. Ok. Y creo que eso me ayudó mucho a ver como la diferencia y la madurez entre un desarrollador y una persona que está aprendiendo a programar. Si estás llegando hasta este punto, muchas gracias. Este fue un pequeño segmento de una entrevista más larga que tuve con un desarrollador panameño que está trabajando en Estados Unidos en el sector de la ciberseguridad desde hace más de 5 años. Así que si te interesa ver la entrevista completa, creo que es muy interesante y creo que te puede gustar. Voy a dejar el link en la descripción de este video o por aquí al lado de mi cara o algo así. Entonces espero que te guste y espero verte en la entrevista.